Bao Radio es traído a todos ustedes por Mercasit, Font Gamundi, Banco Popular Dominicano. Bueno, señores, bienvenidos a Bao Radio. Este es el espacio cultural por excelencia aquí, ¿verdad? Ya podemos decirlo. Yo creo que sí. Y yo estoy aquí muy contento con Basilio Belliard. Miren lo contento que estoy, que me he puesto ronco de repente. Con Basilio Belliard, quien tiene una actividad a nombre de la generación del 80 completa. No, la Fundación René del Risco. La Fundación René del Risco, pero esa es la fundación de los 80. No, de posiguera, más bien, que René era del 60. Bueno, sí. Del 60. Pero ya eso es Minerva que está ahí. Sí, Minerva. Minerva, con su visión literaria. Tuvo un éxito muy rotundo, indiscutible. América Cuenta marcó un antes y un después. Y mira que nos situó muy bien en el mundo, en el contexto de los circuitos, de los festivales literarios que se hacen en América Latina a partir de ese evento de mayo, que yo tuve el honor de ser parte del comité organizador y de la logística y todo, y fue un evento extraordinario. Ahora van para Panamá, porque es itinerante. Okay. Y no sé, pero yo creo que pronto quieren volver, porque fue un éxito muy... Pero que vuelvan todos los años. Sí. O cada dos. Porque eso, digo yo, porque que vuelvan cada 2 años. Sí, que vengan, vengan, bienvenidos. Sí, claro. Sí, hombre, si hay dinero, se hace. Sí. Y si no, también. Por dinero no te preocupes, que no hay. Mira, actualmente, Basilio, la fundación tiene otra actividad. Y esa es la que venimos a discutir hoy. Aparte, naturalmente, de hablar de literatura con Basilio, que es siempre nutritivo para el alma. O sea que quédense ahí, que ya venimos. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, la vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada, juega con tus hijos, ríe con tus panas, disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca, y dale, la vuelta al plato. Siempre felices, siempre contento, dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento, este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Los grandes valores se cultivan desde pequeños, así como el mejor arroz. Arroz La Garza, definitivamente el mejor arroz dominicano. Agua Evian. Renueve tu ser y vive la experiencia única de beber del manantial de la vida y siente cómo tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian. Frescura que te inspira. En Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así. La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla, hay que vivirla. Vive la temporada de Autoferia Popular. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Popular, a tu lado siempre. Pero yo solo le pregunté que cómo se sentía el carro. Bao, bao, bao. Te traigo poesía, te traigo sabor, flor de caña dulce, jugo de limón. Oh. Bao, 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 bao. Bao Radio. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Seguimos en Bao Radio con Basilio Belliard. Mira,
Háblame de la actividad del sábado. Bueno, el próximo sábado, en el Jardín Botánico Nacional, de 9 a 12, tendremos el primer festival Poesía en el Jardín. Así lo hemos denominado porque justamente se va a hacer en el Jardín Botánico. Fue una idea que a mí se me ocurrió a partir de un reportaje que yo leí de España, de donde se hace un festival así en un jardín de manera itinerante. Y yo se lo propuse a Minerva como presidenta de la fundación, que hiciéramos algo así. De inmediato ella dijo, sí, yo lo conozco, yo fui, así que vamos a hacerlo. Hazme la propuesta. Bueno, y así fue. La idea es que, digamos, hacer que los poetas se pongan en contacto con la naturaleza y qué mejor lugar que el pulmón de la ciudad, que es el Jardín Botánico, ¿no? Uno de los pulmones. Y otros. La idea también es que se haga itinerante. No sé cómo sería la receptividad del público, de que podamos cada año hacerlo, por ejemplo, en el Parque Iberoamérica, en el Mirador Sur, en el Parque del Este, y en otros lugares. Más céntrico, quizás. Sí, más céntrico. Y ayer se me ocurrió, porque alguien me dijo, en Santiago también hay un jardín botánico. Pero mira qué bien. Yo pienso que podemos hacerlo aquí y en Santiago, un día aquí y otro día en Santiago. Y quizá en el Parque Mirador lo puedan hacer. Bueno, en uno de los parques miradores. Sí, porque hay el sur, el norte, el otro, ¿no? Sí, el este, del este. Sí. Y yo pienso que es una gran ocasión, una gran oportunidad para que los poetas y los capitaleños valoren en su justa dimensión la importancia que tienen estos parques. Sí. Para, no solamente para la caminata, para caminar, sino también para respirar aire puro, un momento en que hay tantos tapones, cuestión en el tránsito. Y una manera también de conjurar el estrés, la rutina, ponerse en diálogo con la naturaleza, disfrutar del aire, del clima, de este espacio, valorar lo que es, digamos, lo que son los árboles, el agua, los ríos. Es decir, que más bien es un festival como de la palabra, de la poesía y de la ecología, ¿no? Del medio ambiente. Exacto. Y yo pienso que a partir del próximo año, pues habrá más apoyo, digamos, más impacto, porque este sería el primero. Y ojalá lo sigan haciendo otros países, que se siga haciendo en otros lugares. Sí. Pero la idea inicial es esa, o la filosofía de este festival es valorar el papel que ejerce estos espacios, ¿no? Este parque ecológico como es el Jardín Botánico Nacional. Vamos a hacer tres lecturas. Ajá. Es decir, haremos 3 estaciones o paradas. Y la primera sería debajo del Samán, que es prácticamente la entrada del Jardín Botánico, a las 9 de la mañana. A las 8:45 esperaremos los poetas, a los invitados también, porque también no solo leerán los poetas, sino que también habrá un público que irá a escuchar, a oír, a ver. Y luego nos desplazaremos a pie, menos de medio kilómetro, más o menos, a lo que se llama Los Helechos, que es un espacio formidable que ha acondicionado la Fundación Eleno Jiménez, donde está la cascada, los helechos, y han creado ahí una especie como de galpón y de carpas, donde uno puede incluso conectarse con internet, donde hay un código QR para ver y conocer el nombre de los árboles, de los espacios del Jardín Botánico. Y luego habrá una tercera parada, que sería la de donde están los pinos y los bambúes, una especie casi de túnel, ¿no? Sí, muy fresco. Ojalá y no llueva, porque ese sería un espacio ideal. No va a llover. No te Diablo, qué vaina. Tú no pones que eres escritor. Bueno, pero también disfrutaríamos de... Fatal, coño. También disfrutaríamos de la lluvia, que es... Sí, no, pero... es lo ideal, ¿no? Sí, lleve sombrilla por si acaso. Por si acaso. Sí. Pero pienso que sí, que es un lugar ideal. Yo pienso que al público le va a gustar. Sí. Porque también nos permite la meditación espiritual. Sí. Contemplar los árboles y también oír el ruido del bosque, sí. los cantos de los pájaros, de las aves. Y oír buena poesía. Oír buena poesía.
¿Cuáles son los poetas que se darán cita? Bueno, muchos. Yo diría que unos 45, 40 ya confirmados. Y aquí hay 45 poetas. Sí, hay jóvenes, hay muchas mujeres, hay Sí. ya más consagrados, desde José Mármol, Mateo Morrison, José Rafael Antigua, Tú Soledad Álvarez, estás hablando de los pilares de la cultura dominicana. Plinio Chaín, ¿quién más? Ángela Hernández, Minerva del Risco, Homero Pomarol, de Nuevas Generaciones, Isis Aquino, Duleidi Rodríguez. Qué bien. Hay muchos jóvenes. Quizá aquí no se ha dado un evento de esa naturaleza No, es que el primero. aúne todas las generaciones de poesía disponibles. Digo disponibles porque Sí. quienes están vivos y hay otros que mueren y hay otros. ¿Tú me entiendes? Sí. O sea, No, y en ese lugar, ¿no? y en ese lugar. Abierto, Qué ¿no? bien. Ir para caminar, deben ir cómodos, con un t-shirt, con unos tenis. Sí. Como irán algunos poetas que no son tan jóvenes, pues no vamos a sacrificarlos de caminar tanto, ¿no? Sí, sí. Nos ofrecieron varias opciones, pero no nos gustaron. Una fue la de usar el tren, pero como que no tenía mucho sentido montarse en el tren. Yo dije, bueno, sí, leer en el tren, pero es mejor que sea a pie, caminando. Con el ruido del tren, Sí. no. Nos ofrecieron también una tarima, no, como que ni micrófono vamos a usar. Sí. No, Sí, hombre. algo que es natural. Claro. Y Qué bien. tenemos que tener una correspondencia con el espacio, ¿no? Sí, con la naturaleza, sí, así es. con el tiempo, con lo que nos ofrece el jardín. Qué bien. Bueno, pues queda la cita hecha para este sábado 16. Sábado 16 de diciembre desde las 9 de la mañana hasta las 12 del día. Sí. Es una perfecta Hora. forma de usted agotar un sábado asiago. Sí. Y para Óyeme, celebrar la Navidad. los tapones tan insoportables, la ciudad colapsó. Llegar temprano. La mejor manera de Incluso aún los sábados está complicado el tránsito. Creo que el domingo es el único día que uno respira. Pero también es una manera de celebrar la Navidad. Sí, así es. Y también casi coincide justamente con, decía Minerva, con la muerte de René del Risco, Sí, que murió un 21 de diciembre Sí. del 72. así es. Y la fundación que auspicia este evento pues lleva su nombre. Sí, qué bien, qué bien. Basilio, y cuéntame de tu literatura, ¿en qué estás? Bueno, tú sabes que yo escribo muchos artículos, Sí, ensayos y artículos. pero una recopilación de esos Sí. artículos en un libro, qué sé yo. Ya lo he hecho. Una vez yo publicaba artículos en El Día. A mí me dicen que... Sí, me han dicho que recopile mis artículos, Yo lo pero hice. a mí francamente me agota eso. No, yo lo hice, se llama Ritual de las Ideas. Sí. Eran cortos, Sí, uno los reúne. se lo da un editor. Sí, yo pienso, siempre la gente me dice, reúnelo, hay que hacerlo cada 5 años o 4, porque Sí. si lo deja para No, 20 años sí. nunca lo hace. Sí, Luego, ¿y por dónde empiezo? ¿Qué hago? Hago un resumen, hago una síntesis, una selección, en fin. Es un poco complicado. Pero no desestimen el papel que ejercen hoy los periódicos, sobre todo los digitales, sí. con estas opiniones, porque ya uno hoy publica el artículo y lo comparte en las redes, por Exacto, WhatsApp, por sí. Twitter, etcétera. Y no olvidemos que el ensayo hispanoamericano, el periodismo literario, tiene una gran deuda con los periódicos, Sí. con los suplementos culturales. Así es. Y todo, desde Ortega y Gasset, que fue un filósofo, también hizo filosofía en los periódicos. Y luego reunían los artículos, los ensayos. El nivel de los periódicos antes Sí. era considerable, Sí. comparado con el de ahora. Sí. Y el nivel de debate, inclusive, la altura del debate. La gente entendía que eran enemigos a muerte los debatientes. Y no era así. Eran profesionales de la palabra que podían juntarse y debatir y en ese sentido poner las ideas en el foro, en esa pelea de gallos, y luego sentarse a disfrutar de un pernot. Bueno, yo pienso que sí, el periodismo literario, cultural que se ejerció en las revistas culturales sobre todo, fue fundamental para dinamizar, digamos, el panorama intelectual de América Latina. Desde Darío y Martí, que hicieron periodismo, Exacto.
hasta Unamuno, Ortega, Octavio Paz, que fundó 2 grandes revistas en México, Plural y Vuelta. Sí. Ahí están los grandes debates intelectuales. Sur, donde estuvo Borges, las hermanas Ocampo, la revista Orígenes de Cuba. No, la cultura revistera baña la literatura. ¿Va? Baña la literatura, sí. Sí, no, y tú sabes que nosotros nos formamos en cierto modo, y sobre todo los escritores que venimos de provincia, con ese papel que ejercieron los suplementos culturales, donde hubo una época en que todos los periódicos tenían un suplemento cultural, sabatino o dominical. Y era una manera también, como decía Bruno Rosario Candelier, de suplir, ¿no? Porque tú ahí en los periódicos leías artículos, ensayos de crítica literaria, poemas, cuentos. El último suplemento que sobrevivió fue Isla Abierta, ¿no? Sí. Que fue inclusive posterior a Ventana. Sí, en el 81, cuando se fundó el periódico Hoy. Pero, o sea, me refiero a su salida de circulación. Bueno, está Areíto del periódico Hoy. Areíto, exacto. Aunque no es estrictamente literario. No, pero bueno, sí, cumple una función. Sí, hay artículos literarios, históricos. Yo empecé, yo era columnista de Ventana, y luego... Cuando estaba Doña Marián. Sí, no, Doña Marián es la figura señera de Ventana. Luego estuvo Zaida Corniel. Zaida un tiempo. Y luego estuvo Ruth Herrera. Creo que estuvo también Alana Lócuaro por poco tiempo. Sí, ¿no? sí. Y luego Luis Beiro, ¿no? Exacto. Ajá. Exacto. Pero ahí también hubo un gran suplemento que fue Biblioteca de José Rafael Antiguo. Exacto. En la etapa del Listín Diario, en formato grande. Y que, bueno, fue un suplemento, digamos, paradigmático. Duró 20 años. Sí. Del 83 al 2003. Yo recuerdo que para la clausura él hizo un evento en la zona colonial. Hizo un número especial. Pero fue un suplemento itinerante. Empezó el Nuevo Diario, luego lo llevó a última hora, ¿de acuerdo? Sí. Y luego finalmente al Listín Diario. Fue un gran suplemento. El Nacional tenía uno que lo dirigía Bonaparte Cotoro Piñeiro. Sí. Y Coloquio del periódico El Siglo, donde yo publiqué mis primeros artículos, que lo dirigió Bruno Rosario Candelier. Ahí estuvo Marcio Veloz, Andrés Le Mateo. Fue un gran suplemento, pero lamentablemente duró... Firmas pesadas. Sí, 2 o 3 años, de 89 al 91. Y así, ¿no? Casi todos los periódicos. Aquí del periódico La Noticia, que hoy dirigió Mateo Morcio durante más de 30 años. Fue un gran suplemento. Y yo diría que esos suplementos fueron fundamentales para que se desarrollara y se gestara la generación de los 80, 70 y 80 más o menos. Y las generaciones posteriores. Y hoy día hay una carencia, hay un vacío, no hay suplementos. Entonces ya los jóvenes lo que hacen es que publican artículos y ensayos en periódicos digitales, en revistas digitales. Sí. Y fue una gran época. Y eso pasó también en muchos países de América Latina, la desaparición de los suplementos culturales, de muchos periódicos. Y hoy el mundo ha cambiado mucho. Pero era un estímulo, era una manera también de que el joven escritor quisiera ser escritor. Quisiera publicar, anhelara un día ver su nombre en letras de molde, ¿no? Sí. En los periódicos. Un estímulo para la familia, incluso ver sus fotos, su firma. Y fue el centro de gravedad del debate intelectual de los años 70, 80, 90 más o menos. Mira, Basilio, ¿dónde tú eres? De Moca. De Moca. ¿Y cuál es el primer vestigio de un recuerdo que tú tengas de encontrarte con la palabra escrita, de querer ser escritor, de desear, de anhelar eso que tú dices? Sí, bueno, en mi casa leía mucho mi tía. Yo siempre la veía leer la Biblia, libros, enciclopedias, periódicos. Mi papá era coleccionista de selecciones de Reader Digest, ¿te acuerdas? Sí, claro que sí. Él prefería dejar de comer para comprar esa revista y coleccionaba el Almanaque Mundial, el Diccionario Pequeño Larousse. Y siempre fue una casa donde se debatían mucho las ideas políticas. Bueno, y yo luego, como es natural, me asomé a las ventanas del marxismo, a través de la izquierda, leía mucho marxismo. Bueno, y luego literatura. Y siempre tiene mucho que ver el contacto con alguien, con amigos. En Moca hicimos un pequeño taller literario, los amigos, y nos reuníamos todos los sábados. Reuníamos los suplementos, los leíamos, los debatíamos.
nos leíamos los periódicos, leíamos libros. Y luego tuve contacto, como es natural, con Bruno Rosario Candelier, que fundó un taller llamado Octavio Guzmán Carretero, en su casa. Y luego el Ateneo Insular. Y en su casa, pues, también debatíamos, discutíamos, nos reuníamos con él. Con Julio Jaime Julia, que era una casa... Sí. Decía Bruno que en Moca nadie se iniciaba en la literatura sin pasar por su casa. Yo pasé por su casa. Era un señor muy accesible. Iban los jóvenes a hacer tareas, le hacían entrevistas. Y fue una figura estelar en la cultura mocana, ¿no? Igual que Bruno. Bueno, y luego yo ingreso a la Universidad Autónoma, San Francisco de Macorís. Yo viajaba de Moca a San Francisco a estudiar educación, mención, filosofía y letras. Y ahí conocí como profesor a Andrés El Mateo, que yo diría que fue el primer profesor que yo tuve en la primera clase a las 7 de la mañana. Que me hablaba de literatura y obviamente Andrés, un intelectual brillante, con una gran... él ha marcado a mucha gente aquí. Era un gran profesor, dictaba las clases, impresionaba mucho en el aula, dictaba y explicaba la literatura, y eso yo creo que en gran medida. Y coincidió también un momento en una crisis ideológica en que ya yo no quería, que coincidió prácticamente con el fin de la Guerra Fría, con la crisis de la izquierda en el 89, 88, por ahí, 90. Bueno, y asumí la literatura como mi religión, ¿no? Como una nueva ideología, como una nueva forma de vida, a leer, a estudiar. Y luego decidí venir a Santo Domingo, porque yo decía que quería ser escritor, que quería ser, y también publicista, entonces vine a estudiar publicidad. Y así, bueno, ingresé al taller, ahí conocí a otros amigos, conocí a Fernando Vargas, que fue un gran profesor de la UAS, que fue nuestro mentor. Y esa sinergia que se produjo entre nosotros, con él y entre nosotros, ¿no?, mismos, fue, yo diría que muy importante para mi formación. Esa forma en que se producía, yo diría, en que se gestó la cocina de la literatura dominicana entre la zona colonial, la ciudad universitaria, entre la UAS y el Conde, fue fundamental, como lo fue también para la generación de la poesía sorprendida y de la del 48, la cafetera El Conde. Sí. Esas tertulias, esos diálogos con los mayores, con Víctor Villegas, en el caso nuestro, con los profesores de la universidad. Todavía había un gran debate, ¿no? Esa competencia que tú dijiste al principio, ese anhelo de ser servidero, escritor, de publicar los periódicos, de publicar libros, los concursos literarios. Ese entusiasmo que se ha perdido. Sí, se ha perdido y había mucha tertulia en la zona, no sé si te acuerdas. Pero claro, Gómez Durli, Danilo Lasocé, Joel Almonó, hacía Noche en Grande con la poesía en el hostal Nicolás de Obando. Exacto. Verónica Ascensión tenía la tertulia con Juan José y Pedro Mir en el hostal también. Y Jorge Piña tenía otra en Casa de Teatro. Sí. Y luego uno salía de la cafetería El Conde. El mate poético. Sí. Y de ahí discutíamos y luego íbamos a las exposiciones de pintura, cuando estaba Casa de Bastida, ¿te acuerdas? Sí. Y a los museos. Entonces, también a mí me fascinaba mucho. Era como un circuito, de una conversación bien interesante que se daba. La zona colonial fue el epicentro, digamos, de la vida intelectual y cultural del país, y lo ha sido así. Hoy día yo creo que se ha desplazado un poco, como que hay muchas universidades, pero antes todo el que quería ser intelectual o escritor iba a la UAS. Todavía gravitan hacia allá, pero la conversación se ha diluido, tienes razón. Y ya no es el Conde, no es la zona colonial, ya otros jóvenes de clase media y clase alta que estudian en universidades privadas pues van a otros espacios. Y bueno, y luego están las cosas, todo el mundo virtual. Y los intelectuales un poco estaban los jóvenes más vinculados también a la política, ¿no? A la izquierda. Sí. Y ahora son los popis los que escriben. Sí. Ahora vienen los influencers, los youtubers. Sí, los popis. Los popis son los que tienen ganas de escribir. Era la época en que uno se sentía mejor o entendía que era más importante andar con el libro debajo del brazo, ¿verdad? La literatura de sobaco, como se dice, con un librito. Yo recuerdo que yo andaba en autobuses en esa época y yo no salía sin un libro. Era siempre. Y yo leía en los autobuses con un lapicero. Claro. Todavía tengo yo los libros que se me dañaban. Todavía. Sí.
Y yo leía en los autobuses, en el... Todavía yo salgo así. Sí. Ojo, yo salgo así. Sí. De vez en cuando, muy de vez en cuando, yo salgo así. Sí. Pero y yo salgo con mi lapicero y mi libro. Cuando yo sé, por ejemplo, que voy al médico, que voy a... De esos no, claro. Ahí yo me llevo un libro. Yo me llevo un libro, pero antes... Ahora se llevan el celular. Antes, yo no sé cómo pueden. Sí. Antes, eso era símbolo de un izquierdismo. De eso y tener los poemas, un fajo de papel envuelto. Debajo del brazo. Sí. Es un burro. Una chacabana y tú ibas con una sucísima ahí en el cuello. Bueno, los izquierdistas más, el símbolo era una bota. Sí, una bota. Un pantalón amarillo. Sí. La barba. Pero en gran medida también yo pienso que, y eso va en beneficio de la izquierda, creaba el hábito de la lectura. Aunque no leían manuales, pero leían libros. Leían marxismo, pero leían. Aquí pero ven acá. Y algunos leían literatura soviética. Espérate, pero que no hay nada malo en eso. Exacto, sí. ¿Tú me entiendes? En un país donde no se lee, leer comunismo, no hay nada malo en eso. Eso es literatura. Ahora, si tú dejas que te endoctrinen, pues ya hay problema. Sí. Yo me formé con los rusos. Claro. Con Gogol, con Dostoyevsky, con Tolstoy, con Chekhov, con Turgenev. Ya, ¿y qué tú quieres? Esa es la gran literatura del siglo XIX. Exacto, o sea... La literatura realista de Rusia fue fundamental en el realismo de la novela del siglo XIX. Francia y Rusia. Sí, así es. Entonces, fue muy importante el papel que ejercieron esos escritores, ¿no? Algunos, bueno, lo que pasa es que muchos izquierdistas entonces no terminaron siendo escritores ni poetas. Sí. O cuando lo hacían una literatura panfletaria. Sí. Pero en gran medida sí crearon el hábito. O por lo menos la voluntad de ser intelectual. O de asumir un pensamiento político, un pensamiento intelectual. Otros se fueron por la disidencia, clarísima, como Solzhenitsyn y bueno, hay una serie de escritores. Sí, tardíamente. Bueno, ganó el Nobel. Sí. Pero fue el gran último testigo, ¿no? de lo que fue el Gulag, del estalinismo. Y él lo denuncia en sus libros. El archipiélago Gulag y otros escritores. Bueno, y también algunos leíamos La madre de Máximo Gorki, ¿te acuerdas? Sí. O Así se templó el acero de Nikolai Ostrovsky. Diablo, sí. Que era el libro que templaba a los izquierdistas en la cárcel. Que lo leyó Jorge Blanco cuando estuvo en la cárcel, yo recuerdo. Entonces, ¿cómo se llama el otro? Reportaje al pie de la horca de Julio Fusik. Diablo. O Vivir como él de Guyen Van Troy. Sí. Eran los libros que se leían. El enemigo de David Green. Sí. Mira, ese menos lo recuerdo. Sí, eso era un clásico. Ese me lo dio mi mamá. Mira, para que sepa qué es lo que dicen. Entonces, bueno, pero esa era una literatura, ¿no? Sí. Y había buena literatura. No, porque... y eran escritores de mucho rigor. Sí. Eran escritores de mucho rigor. Y muchos se publicaban en Cuba, en las Américas, Ediciones Huracán. Qué bien. Llegaban aquí, ¿no? Qué bien. Señores, pues Basilio Béliard es una fuente inagotable de conocimiento y de experiencias y de literatura. Vayan a esta actividad, será el sábado 16 de 9 a 12 del día. Unos 45 poetas recitando sus poesías en el ambiente bucólico que es el Jardín Botánico de República Dominicana, de Santo Domingo, ¿verdad? Gracias por estar aquí. Gracias, Rubén, por la invitación. Espero que vaya. Más tarde te vamos a invitar a Duros y Canallas. ¿Qué es eso? Eso es un podcast literario que hay aquí. Duros y Canallas. Pero está bien, ¿eh? Sí. ¿Ese título de dónde viene? Eso fue Rey Andújar que se lo puso. Mira, gracias por estar aquí. No, a ti por invitarme. Y espero que nos apoye, claro que sí, que vaya. Claro que sí. A ustedes cuídense y cuiden a otros. Comparte, recuerda darnos tu like y activar la campanita para notificaciones. Bao Radio es traído a todos ustedes por Mercasit, Font Gamundi, Banco Popular Dominicano. No se pierdan este sábado 16 de diciembre el primer festival Poesía en el Jardín.
cuenta con el auspicio de la Fundación René del Risco, con más de 45 poetas que engalanarán el Jardín Botánico Nacional. De 9 a 12 del mediodía, los esperamos. Acá tenemos Faruk y la Cabra, ganador del 4º premio El Barco de Vapor Caribe, una novela de aventuras, donde vamos a viajar a Bangladesh, al desierto, a la India, llena de villanos, de héroes y también de mucho amor. Está disponible en los canales de SM Dominicana y también en la tienda virtual tupunto.com.do. Bao Media Group. Podcast. Coberturas. Documentales. Reserva tu espacio con nosotros. Escríbenos vía DM. Un corito no tan sano. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Cocina arepa, también empanada. Juega con tus hijos, ríe con tus panas. Disfruta en familia, una cocinada. En tu mesa la silla nunca tan contada. Disfruta el sabor de siempre, con harina de maíz mazorca. Y dale, 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 dale. La vuelta al plato. Siempre felices, siempre contentos. Dale la vuelta a todo momento. Cocina algo rico, algún invento. Este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen. Los grandes valores se cultivan desde pequeños, así como el mejor arroz. Arroz La Garza, definitivamente el mejor arroz dominicano. Agua Evian. Renueve tu ser y vive una experiencia única de beber del manantial de la vida y siente cómo tu cuerpo se revitaliza con cada sorbo. Agua Evian. Frescura que te inspira. En Autoferia Popular, montarse en un carro nuevo se siente así. La emoción de un carro nuevo no hay que entenderla, hay que vivirla. Vive la temporada de Autoferia Popular. 25 años encendiendo nuevas emociones contigo. Popular, a tu lado siempre. Pero yo solo le pregunté que cómo se sentía el carro. Bao, bao, bao. Te traigo poesía, te traigo sabor, flor de caña dulce, jugo de limón. Oh. Bao, 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 bao. Bao Radio.